Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este lunes 20 de marzo, 10 de la mañana, 35 minutos. Y como adelantamos desde el principio del programa, ya estamos en contacto con el diputado por el Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, para abrir este tema, abrir en la mesa este tema de la reforma de seguridad social. Así que ya mismo vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Juan Martín. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Laura, un placer estar en contacto con ustedes y un saludo fuerte a la audiencia. Juan Martín, antes que nada, muchas gracias por tomarte estos minutos, también teniendo en cuenta de que, bueno, es un tema en el que se está trabajando mucho, en el que están trabajando mucho, y tomarte estos minutos para poder hablar con nosotros de verdad es muy importante porque, bueno, algo que habrán visto ustedes también y que venimos viendo en las encuestas es que hay una gran parte de la población que desconoce totalmente qué es lo que va a ocurrir, como también desconoce totalmente cómo funciona actualmente, ¿no? El sistema. ¿Les ha pasado eso de encontrarse con personas que no tengan idea de lo que va a ocurrir? Nos ha pasado en múltiples reuniones que vamos teniendo a lo largo de los últimos meses, porque más allá de nuestro trabajo en la comisión, en el Parlamento, de la mano de estos temas generalmente vienen acompañados de reuniones con vecinos, con gente que se quiere interiorizar del asunto, y se ha dado que nos han planteado en la gran mayoría de las reuniones algunas consignas que se han venido manejando desde la oposición, porque bueno, han tenido la capacidad de salir antes, tal vez a dar su versión, y eso nos ha implicado a nosotros tener que detenernos a explicar punto a punto de qué se trata esta reforma, que por supuesto, como tú bien decís, Laura, no es algo en que los uruguayos estemos pensando naturalmente. Me acuerdo que el año pasado, cuando empezábamos esta discusión, primero en el Senado, una persona de unos 50 y tantos años me dice: el gran problema que vamos a tener es que la sociedad, nosotros como personas, nos empezamos a preocupar de nuestro retiro cuando nos estamos acercando a ese momento. Uh-huh. Pero en el resto de nuestra vida estamos pensando, bueno, a ver, cómo podemos trabajar más, cómo podemos ganar algún mango más. Pero en el retiro es algo que ya lo empezamos a divisar cuando estamos más cerca. Y eso hace también que al estar tratando un tema de tal importancia, pero que no es algo para hoy o para mañana, por supuesto que la gente tal vez no sea de sus mayores preocupaciones. Uh-huh. Y con respecto a eso, y ya metiéndonos en el tema, en esta iniciación, digamos, a lo que va a ocurrir con la reforma de seguridad social, o lo que se va a estar discutiendo sobre la reforma, para aquellas personas que no tienen idea, aquellas personas que están comenzando recién a tener sus primeros trabajos, ¿cómo podrías resumirnos qué es la reforma de seguridad social y por qué ustedes creen que es necesario realizarla ahora? Bien, esto es algo que se viene hablando no de ahora. En el gobierno pasado, el expresidente Mujica y el entonces ministro Astori ya venían señalando que había que hacer una reforma jubilatoria, que había que hacer una reforma de la seguridad social, porque de lo contrario el sistema iba a colapsar. No hoy, no mañana, no el año que viene, pero que en un plazo de determinada cantidad de años el sistema se iba a ver desbordado. Y eso obliga a los gobernantes a tener que tomar decisiones. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque afortunadamente el avance de la ciencia, las cuestiones sanitarias hacen que vivamos más. O sea, los seres humanos estamos viviendo más. Pero de la mano de eso también se está dando, y particularmente en nuestro país, como en otros países también del mundo desarrollado, es que nos estamos reproduciendo menos. Es decir, vivimos más, pero son menos los nacimientos, y por lo tanto son menos los que el día de mañana van a financiar nuestros retiros cuando nos jubilemos. Y eso nos obliga a tener que repensar el sistema, porque hoy el sistema está dado a tal magnitud que de los 22 puntos de IVA, entre 7 y 8 puntos se van para pagar todo lo que tiene que ver con jubilaciones y prestaciones de previsionales. Uh-huh. Y si esto no se adoptan medidas, de aquí a menos de 20 años, capaz que en 15 años, al 2040, vamos a estar destinando ya no solamente entre 7 y 8 puntos, sino seguramente entre 12 y 13 puntos. Con lo cual, ¿eso qué va a pasar? El Estado no es que va a dejar de pagar las jubilaciones, pero o paga las jubilaciones o deja de hacer otras cosas tan importantes para nuestro Estado como políticas sociales, políticas de vivienda, políticas educativas. O sea, el dinero es finito
y por lo tanto obliga al sistema a tener que tomar medidas con tiempo. ¿Y por qué con tiempo? Para que no nos pase lo del año 96. El año 96 fue la última reforma. Yo tengo 40 años, por lo tanto en el año 96 tenía 13, 14 años. Y en ese momento el cambio de régimen, el cambio de sistema, tuvo una transición de 9 meses. 9 meses. Este sistema que estamos estudiando ahora y que esperamos votar dentro de pocos días, establece un régimen que desde el punto inicial hasta el final son 20 años. Porque, de hecho, en los próximos 10 años, en los primeros 10 años, nadie se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque los jubilados no se ven afectados en ningún aspecto por la reforma. Aquellos que cumplieron 50 años al 31 de diciembre del 2022, tampoco. Es decir, tenemos 10 años por delante donde ningún uruguayo se va a ver afectado. Y a partir de dentro de 10 años, es cuando recién va a comenzar un periodo de convergencia. Es decir, los que nacieron en 1973, en lugar de trabajar hasta los 60 años, que es lo que establece la ley, deberán trabajar hasta los 63. Los que nacieron en 1974 deberán trabajar hasta por lo menos los 64 años. Y quienes nacimos del 75 en adelante deberemos trabajar por lo menos hasta los 65 años. Con una anotación, que es hoy por hoy, aunque la ley establece que hay que trabajar hasta los 60, el promedio de edad que se retiran los uruguayos es entre los 63 y los 64 años. Es decir, ya en los hechos está pasando que la gente se retira mucho más allá de lo que la ley establece. Y eso, naturalmente, nosotros quisiéramos, si de nosotros dependiese, poder establecer un régimen previsional donde se debiese trabajar menos y acceder a una jubilación, una prestación durante más tiempo. Pero las arcas y los dineros del Estado son finitos. Y nosotros tenemos la responsabilidad, y esto que está discutiendo Uruguay, no es solamente Uruguay, como te decía al principio, está pasando en todo el mundo por justamente la cuestión demográfica. Vivimos más y nacemos menos. Entonces ahí los gobernantes tienen la obligación de pensar no en hoy, no en mañana, sino en el futuro y la de las próximas generaciones. Juan Martín, escuchándote allí atentamente con esto de que es necesario aumentar la edad para poder seguir sosteniendo, ¿no?, el sistema, y teniendo en cuenta los estudios y los avances y las transformaciones que se están haciendo en los últimos años con respecto a la salud mental, con respecto a estas reflexiones de pasar la mayor cantidad de tiempo de tu vida trabajando para sostener sistemas, para sostener economías, para sostener a otras personas también en esta cadena productiva. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se justifica que se piense que teniendo la posibilidad de hacer algo de nuevo, de transformar, de hacer algo beneficioso, cuál es la justificación de seguir aumentando el tiempo de trabajo? La explicación es muy sencilla y te la estaba dando, Laura. Los recursos son finitos. Y en la medida que Uruguay, sus recursos sean los que son, no tenemos petróleo como para pensar, y lo digo de forma sarcástica, pero para que se entienda gráficamente. O sea, los recursos de nuestro país son finitos. Ingresan básicamente por impuestos. O sea, no hay magia. La plata no crece en los árboles. Por supuesto que a uno le gustaría o pudiese pensar en medidas de otro tipo. Ahora, al voluntarismo, de la única forma que se lo combate es con realismo. Entonces, cuando tú tienes recursos finitos, cuando afortunadamente, porque a ver, te imaginarás que el dato de que la gente vive más es un dato para la humanidad y para los uruguayos en particular, es un dato positivo, pero eso tiene consecuencias. O sea, si los uruguayos, cuando en el 96 se hizo la reforma, nacían 59.000 gurises y hoy nacen 38.000, eso quiere decir que en estos 26 años, de 59 bajamos a 38. O sea, una tercera parte menos de nacimientos. Eso tiene una consecuencia, que los uruguayos respecto al año 96 vivamos entre 5, 6 y 7 años más, también es un dato positivo, pero tiene sus consecuencias. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer, o sea, es a partir de los datos de la realidad, a partir de, por supuesto, premisas donde se le busque dar una vida digna al trabajador y al que el trabajador que cuando llega a la edad de retiro tenga la posibilidad de disfrutar en plenitud de la tercera y la cuarta edad, por supuesto, pero es un dato de la realidad. Cuando el mundo va hacia en este sentido,
y démonos cuenta que hoy Uruguay recién está transitando la discusión hacia los 65, o sea, 63, 64, 65 en el periodo. Uh-huh. Pero hay países que ya la discusión de los 65 la dieron hace años y hoy están empezando a transitar el camino entre los 65 y los 70. Uh-huh. Entonces, y eso Uruguay hoy no se lo plantea. ¿Por qué? Porque entendemos que no es momento para dar esa discusión. Entendemos que hoy por hoy, con lo que se propone, se logra mantener, se logra sostener al sistema. Porque también te digo una cosa, Laura, y esto es importante que la audiencia lo sepa, porque mucho se ha repetido también. Estas modificaciones no es que buscan ahorrar. Porque si uno mira los estudios que se han elaborado por parte del BPS, por el equipo actuarial, que es un equipo de funcionarios técnicos que han trascendido los gobiernos, lo que marca que a lo largo de las próximas décadas, más allá de movimientos ocasionales, al término de los próximos, al 2070, siguen siendo el mismo porcentaje de dinero que se destina hoy. O sea, lo que se trata de contener es el gasto que no se dispare. Ahora, no es que vamos a reducir, vamos a seguir destinando el mismo cantidad de dinero, el mismo porcentaje de dinero para lo que son prestaciones jubilatorias. Y eso en un país donde van a crecer, donde vamos a ser más los que vivamos más años, por una cuestión demográfica, es un dato no menor. Por supuesto que las alternativas podrían ser otras. Nosotros hemos dicho desde un primer momento, nosotros no creemos que existan fórmulas mágicas, ni que esta solución sea perfecta. Es la solución que este gobierno propone. Otros tuvieron la oportunidad de proponer otras soluciones y no lo hicieron. Y yo te lo decía, comenzaba la nota diciéndote eso. Mujica y Astori lo venían manejando del gobierno pasado. ¿Por qué no propusieron una reforma jubilatoria? Bueno, esas eran preguntas que debemos realizarnos. Sí, perdón. Juan Martín Germán te saluda por acá, ¿todo bien? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Todo bien. Te hago una consulta sobre ese tema, porque te escuchaba hablar de los costos que tiene, que en realidad no son costos, ¿no? Digo, de la previsión social, sino que obviamente siempre da un déficit. Y una de las cajas que siempre se habla del déficit anual es el de la caja militar. ¿Cómo se modifica esto? ¿Se extiende también la edad jubilatoria para ellos, teniendo en cuenta que siempre se jubilan muy jóvenes, por decirlo de alguna manera, por no decir, creo que tendrían mi edad, 35, por ahí pocos años, y cobrando casi igual o más en algunos casos de lo que cobraban en su actividad? ¿Eso se modifica para también generar un no ahorro, como explicabas vos, sino menos pérdida? Sí. Eso que tú decís, Germán, es así parcialmente porque también depende del grado que tengas para la jubilación. Obviamente que aquel que llega a coronel no se retira con 35 años porque de hecho difícilmente que llegue a coronel con esa edad. Va variando según el grado. Pero en términos generales, para no entrar en la letra chica, en términos generales es como tú decís, y una premisa que se ha fijado esta reforma es unificar, o sea, crear un sistema previsional único. Por supuesto que no es de hoy para mañana. Recuerdan que yo hoy les decía que se prevé un periodo de 20 años de convergencia. Bueno, sí, es progresivo. La idea justa es progresivo, es gradual, es a la uruguaya. Viendo que siempre los uruguayos, a nosotros nos gusta decir que hacemos la cosa a la uruguaya, porque la hacemos despacio, lento, sin sobresaltos. Bueno, esta reforma tiene el mismo sentido. Y la intención y lo que establece la reforma es que de aquí a ese periodo de 20 años, o sea, terminado, es que converjan el sistema de retiros militares, también los retiros policiales, las cajas paraestatales, bueno, naturalmente lo que es BPS, que es como el tronco madre de todo esto. O sea, lo que establece el sistema, lo que establece la reforma, es que se confluya a un sistema previsional común, donde naturalmente los tramos, los avances, las progresiones van a ir teniendo cada uno corriendo por su carril, pero en un momento desembocan todos juntos y ahí comienza el común. O sea, cuando, por ejemplo, se apruebe la reforma, cuando se apruebe, de aquí a un tiempo no muy distante, que es la convicción que por lo menos a nosotros nos refiere, tenemos, todos aquellos que ingresen como nuevos trabajadores, y aquí me refiero a cualquier ámbito, ¿no? Tendrán ya que adaptarse a este sistema previsional común, que no es lo mismo que aquellos que ya estamos, que iremos progresivamente, según la edad que tengamos, según los años de aporte, iremos confluyendo
hacia ese troncal común. Pero ese troncal común requiere, o sea, las mismas edades para las distintas cajas, o seguirán habiendo ciertas diferencias y privilegios. No es privilegios, lo que van a tener sí, tanto los policías como los militares, como también otros trabajadores en otras áreas, por otras razones, como existen, lo que es la bonificación por la tarea que desempeñan. Pero eso no quiere decir que tengan condiciones distintas, porque de hecho hay trabajadores en la salud, hay trabajadores, yo que sé, que están vinculados a la recolección de residuos por las condiciones de la tarea, los maestros que tienen bonificación de servicios. O sea, eso no es algo que no exista, existe. Bueno, en materia de los policías y los militares van a tener una similar bonificación de servicios, si mal no recuerdo es algo así como 6x7, es decir, cada 6 años de trabajo computándose 7. Hay maestros, según en la educación, hay bonificaciones de 2x3 y de 3x4, o sea, van a adaptarse a las prerrogativas, a los beneficios que ya existen en el sistema actual. Bien, bien. Juan Martín, acá Martín te saluda. ¿Qué tal, tocayo? Bien, muy bien. El otro día lo escuchaba a Abdala hablar un poco de cuál era la visión del lado de PIT-CNT con respecto a esta reforma. Y una de las cosas principales que repetía era no solo que los uruguayos vamos a tener que trabajar más tiempo, sino que además que a través de estos nuevos cálculos en cuanto a las jubilaciones va a haber una pérdida, ¿no? En cuanto a lo que se termine percibiendo luego de jubilado, no para toda la población, sino para la gran mayoría de los trabajadores. Por lo menos esto decía Abdala, y que había presentado al Parlamento varias veces estos números y que nunca se los han podido justificar y demás. Y otra de las cosas que mencionaba también es que si bien hubo una comisión y demás, tampoco hubo una negociación con trabajadores y jubilados como se pretendía o como se había prometido que eso iba a suceder. A ver, empiezo por el principio. Uh-huh. Y viste que yo les decía de las cosas que surgen en las reuniones que uno te ha tenido que dedicarle tiempo a explicar para desmentir. Lo de la edad de retiro no lo voy a explicar porque ya lo dije, digo, y corresponde señalar que en ningún momento del trabajo de la comisión de expertos, desde que se instaló la idea, porque a ver, convengamos que el gobierno podría haber adoptado u optado, mejor dicho, por diferentes caminos. Hay países que han optado por el camino de gravar con impuestos a las jubilaciones, y no fue el camino que eligió el gobierno. Eligió el camino, sí, del aumento de la edad de retiro, la postergación de la edad de retiro. O sea, pero eso ya está más que claro, porque lo hemos explicado, así que en ese sentido no vamos a ahondar más. En cuanto al ganar menos, que es la otra parte de la consigna que desde la oposición y particularmente del PIT-CNT se ha manejado como un latiguillo, como una especie de mantra. A ver, nosotros, y cuando digo nosotros, el gobierno, el Poder Ejecutivo, se basó para el cálculo de las jubilaciones en un informe que elaboró el Servicio Actuarial del Banco de Previsión Social. El Servicio Actuarial del Banco de Previsión Social está compuesto por una serie de funcionarios de carrera que han trascendido los gobiernos, que seguramente muchos ingresaron a la función durante los gobiernos del Frente Amplio, y que durante los gobiernos del Frente Amplio sus jerarcas le han destinado ríos de tinta destacando su profesionalismo, su responsabilidad, su capacidad al momento de la elaboración de los informes. Entonces realmente no nos parece justo que esos mismos funcionarios que fueron tan elogiados durante sus gobiernos por estas características que yo acabo de decir, hoy como no están ellos en el gobierno, lo que se hayan dedicado es a defenestrar y a atacar estos informes, porque tú dices, sí, le hemos llevado los números, pero la realidad es que los únicos elementos, mejor dicho, el único informe que se ha podido hacer con la información real, con los datos reales
de las inscriptos en el BPS han sido el informe que elaboró el propio banco. Porque el informe que elaboró el banco tomó las jubilaciones, los retiros reales del último año prepandemia, es decir, el 2019, y sobre esos datos agarró y trazó 10 franjas, 10 deciles, como le llaman ellos. Y en función de la reforma, lo que han demostrado es que los 5 deciles, los primeros 5 deciles, es decir, las jubilaciones más bajas, y en algunos casos las más sumergidas, van a ganar entre un 20, un 30 y un 40% más. ¿Por qué? Por la creación de un suplemento solidario que está establecido en la reforma, a partir del cual todas aquellas jubilaciones que ganan menos de 42.000 pesos van a tener un aumento considerable. Naturalmente, aquellas jubilaciones que están más sobre la mínima, que hoy por hoy son unos 17.000 y pocos pesos, son las que van a tener el aumento más sustancial, porcentualmente hablando. Cuando más te vayas arrimando a los 42.000, obviamente ese porcentaje va a disminuir. Eso, las 5 franjas menores. Después, en las franjas superiores, la parte de la 8, la 9 y la 10, las jubilaciones más altas, en función de los cambios que se van a introducir en materia de ahorro voluntario, el individuo, el trabajador primero, que luego eventualmente pasa a ser pasivo, puede también aumentar su jubilación entre un 10 y un 20%. Les pongo un ejemplo puntualmente. Tanto se ha hablado del tema de los 2 puntos de IVA a las tarjetas de débito. Bueno, la ley, el proyecto de ley lo que establece es que eso se va a volver a instalarse, se vuelve a instalar esos 2 puntos de IVA, pero el trabajador puede optar porque se lo descuenta en el momento, es decir, bueno, cuando tú vas con la tarjeta de débito, la pasás, te van a cobrar 2 puntos de IVA menos, o, en su defecto, que todo eso, ese suma de 2%, te la vayan acumulando a tu cuenta de ahorro individual para el momento de tu retiro. Eso nos va a beneficiar a todos aquellos que querramos hacer uso de esa herramienta. Naturalmente, aquellos que ganen más y que por ende también usen más la tarjeta de débito, el beneficio va a ser mayor. Por eso también ahí también va a haber un aumento entre un 10 y un 20% si así el trabajador lo decide. Y después las franjas del medio, la franja 6, 7 y parte de la 8, es donde sí, es verdad, lo que va a haber va a ser casi aumentos que no van a ser significativos, entre un 1 y un 5%, pero que en ningún caso estamos hablando de trabajadores que ganen menos, o de pasivos, en realidad ya no son trabajadores, que ganen menos al momento de su retiro en cuanto a la relación de hoy. Después me preguntabas algo más también, del diálogo en cuanto a Abdala. Sí. Bueno, lo que pasa es que acá hay un tema que no es menor, ¿no? Diálogo no significa acuerdo, y mucho menos imposición. Diálogo es diálogo. Y durante la labor de la comisión de expertos, que fue 1 año y medio prácticamente, desde noviembre del 20 a mayo del 22, fueron más de 80 y pico delegaciones que fueron reuniéndose con esa comisión. Naturalmente, algunas tuvieron más tiempo, el PIT-CNT, capaz que otras de menor envergadura, las reuniones fueron menos, pero el PIT-CNT fue de las organizaciones que más participó en todo este proceso. Pero claro, hay un tema que no es menor, y lo discutíamos el otro día con un representante de Cuesta Duarte en la comisión. Nuestro sistema democrático es democrático representativo, y cada 5 años la gente elige y vota y elige a quienes van a ser sus gobernantes. Capaz que estaban acostumbrados algunos representantes del PIT-CNT a que desde la calle Saxon se mandaran y se tomaran decisiones en lugar desde la Torre Ejecutiva del Palacio Legislativo. Nosotros somos representantes nacionales, nosotros somos parte de un sistema de gobierno democrático representativo, el cual la gente elige cada 5 años y es en ellos los que deposita. Diálogo, por supuesto, todo el que sea necesario. Ahora, en un momento hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, por supuesto, están en manos de las personas que, por elección o por designación de quienes fueron electos, tienen la representación del soberano. Bien, bueno, pero en cuanto a esto, no solo hubo menciones de parte del PIT-CNT, sino también parte de la coalición, como algunos representantes de Cabildo Abierto, ¿no? Que también se sintieron un poco por fuera en ciertas decisiones, más que nada pensando en la cuestión de la financiación, que también de parte de Cabildo Abierto se hablaba de, bueno, en definitiva,
la financiación termina saliendo de el trabajador, digamos, ¿no? Y no se generó por lo menos lo que algunos mencionaban, esta discusión que aún así la votarían porque, bueno, parte de la coalición es el acuerdo, pero en cuanto a la financiación quizás no están del todo de acuerdo. Bueno, a ver, repito, creo que lo decía al principio, matices puede haber y seguramente existan soluciones mucho más perfectas que esta. Pues de hecho, esta no es perfecta, como ninguna solución legislativa lo es por lo general. Ahora, es la solución que propone el gobierno del cual Cabildo Abierto es parte y que afortunadamente, y en esto yo debo reconocer, Cabildo Abierto ha tenido mucho que ver en todo el proceso, tanto en la etapa de la comisión de expertos como en la etapa de reuniones del presidente de la República con los líderes partidarios, como en el Senado y ahora en diputados. Porque más allá de lo que se diga públicamente, yo me permito y me dejo para mí el trabajo que fuera de los focos se hace, donde los colegas de Cabildo, del Partido Colorado, del Partido Nacional también, naturalmente, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, venimos realizando en el Senado antes y ahora desde enero en diputados. Y es lo que tal vez hace algunas semanas colegas de ustedes me preguntaban, pero diputado, ¿usted realmente en qué basa su convicción que se va a votar más entre marzo y abril? Y bueno, porque yo participo de las reuniones. Yo sé la voluntad de los legisladores cuando van a las reuniones, lo que proponen, lo que plantean, cómo se atienden, cómo se discute, cómo se acuerda y cómo a veces también no se acuerda. O sea, y entonces cuando uno conoce esos elementos, es lo que le permite tener la tranquilidad que más acá o más allá, nuestra intención es que estos días sean determinantes. Hoy vamos a estar terminando de recibir delegaciones en la comisión a partir de las 2 de la tarde. Y mañana la coalición tendrá una reunión con representantes del Poder Ejecutivo y el miércoles estaremos recibiendo en la comisión a los representantes del Poder Ejecutivo. Y yo me animo a adelantar que las reuniones de mañana y pasado, que no tengo ninguna duda van a ser muy de mucho trabajo y muy fructíferas, nos van a permitir anunciar en no mucho tiempo, en no muchos días, que dentro de muy poquito vamos a estar votando en comisión primero y seguramente después de Semana Santa, después de turismo, estemos votando en el plenario el proyecto de reforma. Juan Martín, la verdad podríamos estar entrevistándote por 40 horas porque han llegado un montón de preguntas también que te las vamos a compartir luego por privado y tal vez nos podrías mandar algunos audios o algunas respuestas en los próximos días para compartirle a la comunidad. Muchas de las preguntas las pudiste responder en lo que venimos charlando, así que te agradecemos por eso. Y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten. Realmente muchísimas gracias por todos estos minutos para abrir este tema y que la comunidad también pueda escuchar todas las voces. A la orden, Laura, un placer. Por supuesto, lo de responder preguntas, encantado. Y está bueno también porque nos hemos centrado, y te robo un minuto más, nos hemos centrado capaz, o particularmente me he centrado en responder muchas cosas que desde la oposición se plantea. Y bueno, naturalmente uno tiende a ser instintivo, ¿no? Y como en el deporte, evitar eludir los golpes. Pero también hay que decir que esta reforma establece cuestiones, por ejemplo, que los trabajadores que estén jubilados, o sea, que los que estén ya jubilados, puedan trabajar de manera formal y seguir aportando al BPS y el día de mañana pueda ser revisada su jubilación, por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos para que la misma tenga un grado de aumento. Que las mamás que tienen chicos con discapacidad, además del año que hoy todas las mujeres tienen por cada hijo, hasta 5 que se le computan por año de trabajo, puedan tener hasta 2 años adicionales en el caso de tener hijos con discapacidad que pueden ser compartidos con el papá. O sea, hay elementos de los cuales también quisiéramos hablar, pero que por cuestión instintiva, como les decía recién, termina respondiéndose otros aspectos y no haciendo hincapié. Por ejemplo, en las pensiones, para los hijos en el caso que tengan más de 21 años y hasta 23, cuando están realizando estudios universitarios y no puedan asegurar su manutención. O sea, son beneficios que la reforma establece y que también nos gustaría hablar
pero bueno, está como uno termina actuando en cierta medida por esta acción-reacción, va por lo otro, que es lo macro, y deja estas cuestiones que son muy importantes, pero que uno no debería de lado. Te comprometemos, Juan Martín, para poder hacer otra entrevista, si te parece también, para seguir ahondando, porque sin duda nos vamos a quedar cortos. También queríamos abrir el tema con lo que estamos escuchando, ¿no? Lo que escuchamos en los medios, qué es lo que se está replicando en los medios, cuáles son las dudas que surgen desde la comunidad. Pero me parece que si a vos también te parece, te comprometemos a que antes de que se vaya a realizar esta votación, poder charlar un ratito más y poder agregar y compartir también más detalles de lo que se está proponiendo, charlar, conversar y que salga desde su lugar con la reforma. ¿Te parece? A la orden, si te parece la semana que viene, con mucho gusto. Perfecto, así que quedaste comprometido. La semana que viene volvemos a charlar. Impecable, Laura. Bueno, un abrazo para los tres y a las órdenes. Un saludo a la audiencia. ULMA.